¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el panorama electoral rumbo a las elecciones en Estados Unidos con otro notable invitado, Manuel Vicente, director de Radio Jornaleras, directamente desde Pasadena, California. Manuel Vicente, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Manuel, ya entramos en la recta final de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Cuál hasta el momento es tu lectura? Bueno, creo que el escenario electoral en estos momentos está marcado por una alta polarización. Hay temas muy claves que están en discusión: la economía, cambio climático, derechos civiles, pero eh, sin duda lo que está al frente de la discusión es la inmigración, todo el tema migratorio. Eh, el voto anticipado ya ha comenzado en algunos estados de los Estados Unidos y es una parte importante en el proceso electoral, eh, permitiendo así que millones de personas puedan ejercer su voto con anticipación. Pero hablando un poquito sobre lo que sucederá el martes, que es el día que se cerrarán las urnas en muchos estados, ¿verdad? Que comenzarán las votaciones ya en persona. Pues hay mucho en juego, particularmente para el pueblo migrante. Para los migrantes hay mucho en juego. El escenario no es nada favorable. Como hablaba sobre la polarización política, bueno, el lenguaje que se está utilizando se ha ido radicalizando cada vez un poco más. Las posturas que se han convertido en un combustible para que sostiene a ciertos movimientos y candidatos, ¿no? Hay cierto sector de la comunidad que no es pro-migrante. El lenguaje que está utilizando uno de los candidatos, pues es un lenguaje incendiario, es un lenguaje violento y que cada vez se encrudece más y más. Sí, estamos hablando de Donald Trump, que dice en un debate que los haitianos se comen a los perros y los gatos, y después se comprueba que es completamente inventado, que dice que los inmigrantes envenenan la sangre de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. El lenguaje incendiario es de Trump. Totalmente, ¿no? Y creo que ese lenguaje ha alcanzado un punto crítico, ¿no? Como tú lo compartes, el lenguaje que está utilizando de que los migrantes están envenenando la sangre de este país, pues es un lenguaje que nos recuerda a la Alemania nazi, ¿verdad? El lenguaje que utilizó Trump hace un par de días. Él acaba de decir que le gustaría tener generales como los que tuvo Hitler, ¿no? Entonces, eso no se debe de considerar como una especie de broma, ¿no? Es el lenguaje que está utilizando, realmente son amenazas frontales, y que el panorama que vamos a enfrentar los migrantes, si resulta triunfador, pues no es nada alentador. El panorama que se viene es un panorama violento, agresivo, con políticas antimigrantes. Va a rezar las políticas antimigrantes en algunos estados que ya se están promoviendo, y las ciudades que son santuarios o los estados que son santuarios como California también van a ser blancos de ataques, ¿verdad? Van a estar en el foco del huracán, y pues es alarmante, ¿no? Porque esta retórica agresiva eh, se ha normalizado y se ha convertido en la estrategia política de este candidato. Es decir, tú estás asumiendo que está ganando la elección. No, lo que estamos preparándonos como en el espacio donde nos toca laborar, donde nos toca empujar, nos estamos preparando para lo peor que pueda suceder, esperando lo mejor. No, obviamente lo peor que puede suceder para nosotros es de que Trump resulte ganador, que el racismo y el fascismo resulten triunfadores, y esa es la manera en que la comunidad migrante está preparándose, ¿no? Para lo peor, pero obviamente estamos deseando que suceda lo mejor. Entonces, esa es una manera de ver las cosas y de estar listos para lo que se viene en un posible escenario. Para mostrar a la audiencia la otra cara de la moneda. Acá estamos hablando de uno de los hombres intelectualmente más respetados de Estados Unidos, que se llama Noam Chomsky. Dice que en Estados Unidos no hay dos partidos políticos, hay uno solo, que es el Business Party, el partido de los negocios. ¿A ti te parece que como director de Radio Jornaleras estás metido en el tema de los migrantes, que alguno de esos dos candidatos realmente
son sensibles a los trabajadores o simplemente como ya han superado ambos los $1.000 millones de donaciones a sus campañas, no son otra cosa que un producto de las grandes corporaciones y por tanto la agenda de las grandes corporaciones no es defender a los trabajadores? Sí, obviamente la clase trabajadora siempre es la quien resulta más afectada y en este caso la clase trabajadora migrante, eh, documentada, no documentada, ¿no? Obviamente ahora que es época electoral estamos en la agenda de ambos partidos, de ambos candidatos, pero sabemos que una vez que resulte triunfador y esté en la Casa Blanca, pues esa no estaremos en la agenda. La clase trabajadora no formará parte de la agenda principal de los candidatos y sabemos que estamos en la capital del capitalismo, ¿verdad? Del negocio, del dinero. Entonces, pues prácticamente las agendas políticas, una vez que están en el gobierno, pues se inclinan hacia qué es lo que la clase patronal está buscando. ¿Y qué vamos a esperar o qué se espera? Pues obviamente más abusos laborales, más robo de salarios, más maltrato, peores condiciones laborales. Entonces esa situación pues perjudica ampliamente a la clase trabajadora. Una vez más, migrante documentada, no documentada, ¿no? Y lo estamos mirando ahora con uno de los hombres más ricos del mundo, que es Elon Musk, que está apoyando la retórica de Donald Trump, que vemos que también el lobbying que se hace aquí en los Estados Unidos es una manera de legalizar ciertas prácticas que en nuestros países se le pudiera llamar corrupción. Entonces, estas situaciones de la manera en que se maneja la política en este país, pues también hay muchas cosas que cuestionar y que analizar con una lupa para poder conocer las entrañas y saber qué prácticas sí son buenas y cuáles son negativas. Ya empieza a contar el reloj, como tú decías, en la cuenta regresiva y hay estados que le llaman péndulos, según algunos analistas dicen que hay 7 estados péndulos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué están diciendo estos dos candidatos principales? Porque hay una tercera candidata, por lo menos, que se llama Jill Stein, que tiene el Partido Verde, pero que de alguna forma tratan de marginarla, los medios no la registran, cuando ella se quiere inscribir en distintos estados, los mismos demócratas la sabotean para que no pueda inscribir su candidatura, es decir, existe ese tipo de situación, pero ¿qué están tratando de hacer para que en esos 7 estados péndulos puedan tornarse para un lado o para el otro para realmente adquirir el voto indeciso? Bueno, primero quisiera explicar a la audiencia un poquito sobre los estados péndulos, ¿no? Que son aquellos que no tienen una afiliación política claramente definida, ¿no? Alternando su apoyo entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano en distintas elecciones. Y estos estados son claves para las elecciones presidenciales, ¿no? Para poder darle rumbo o inclinar la balanza para quien vaya a ser el triunfador. Y esto es debido a la distribución del colegio electoral. Y en estos estados podemos considerar a la Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte, ¿no? Entonces, estos estados son estratégicos para la inclinación de la balanza para quien resulte ganador. Entonces, y aquí en los Estados Unidos se ha movido una agenda bipartidista, es decir, que solamente promueven dos partidos, ¿no? Siempre ha habido alternativas. Hace un par de años estuvo también Bernie Sanders siendo como candidato independiente. También hay un partido socialista, ¿no? Que tiene una representación, que solamente en algunos estados ha tenido la inscripción. Entonces, pero la agenda que los medios particularmente están promoviendo es de que en los Estados Unidos solamente existen dos partidos, que al final del día, sea rojo, sea azul, en mi perspectiva es el mismo color, porque al final, en términos de migrante, ¿no? Un partido hace promesas que va a otorgar ciertos beneficios para la comunidad migrante. Una vez que llegan al poder, no otorga nada, la comunidad migrante está cansada, está hastiada de que solamente se le está utilizando como chivo expiatorio ahora en la época electoral. Entonces,
la realidad es muy preocupante y estos estados que mencioné son claves. Algunos de ellos tienen una población migrante considerable, pero hay una cuestión también de que gran parte de la población migrante está indecisa si votar por X o Y. Entonces hay una situación todavía un poquito complicada en algunos de estos estados que van a definir prácticamente el rumbo de la elección. ¿Tú recuerdas, porque me imagino que también estuviste participando hace 4 años cuando Donald Trump era presidente, ya meses antes de que llegara el mes de noviembre, siempre es el primer martes de cada mes de noviembre, cada 4 años, empezó a hacer todo un mecanismo para, de alguna forma, desestimar, tratar de que no se produjera el voto por correo, y empieza meses atrás nombrando a un director de correo que era a su vez un donante, entre comillas, es decir, que ponía plata para financiar su campaña, lo pone de director de correo, y ahí empieza dentro de las acciones que tomó, a sacar de la calle los buzones de correo para que sean más difícil ir y depositar un voto por correo, cosa que tú sabes que se puede hacer en Estados Unidos. Y después empezó a decir que los votos por correo solamente deberían contarse hasta la medianoche del día de la elección, cuando en realidad no es así. Cualquier voto que tenga un sello del correo antes de la medianoche del día de la elección va a ser contado cuando llegue y no necesariamente cuando él decida. Y después el tema era que es más proclive el votante demócrata, que siempre fue asociado con un votante más, digamos, de bajos recursos, que votara por correo para no perder el día hábil de trabajo, porque en Estados Unidos es un martes y entonces algunos patrones no dejan salir a sus empleados a votar. Esta vez él está diciendo hay que votar por anticipado. ¿Qué te parece que fue lo que cambió? Pues yo creo que, por ejemplo, no solamente, creo que él estaba preparando, hace 4 años, él estaba preparando el escenario para una confrontación alegando un fraude, ¿verdad? Y no solamente en ese sentido, él alegaba de que los inmigrantes estaban votando. Y eso realmente era totalmente una mentira. Sí ha habido casos donde han habido votos de migrantes, pero han sido solamente tres votos los que han sido identificados por personas que no están registradas en el padrón electoral. Ah, ¿Qué cambió? Creo que él identificó que gran parte de su base es también clase trabajadora americana, ¿verdad? Y muchos de ellos pues también necesitan tener el día laboral. Entonces él identificó que una gran parte de sus seguidores, que es la clase trabajadora anglosajona, eh, entonces creo que ese es uno de los factores por el cual él está inclinando, estaba promoviendo que, que fueran a votar anticipadamente. Entonces creo que esos son los factores que están ahorita en la balanza en ese sentido y pues ver, esperar qué es lo que va a pasar. Manuel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Miguel Vicente directamente desde Pasadena, California, sobre las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Manuel, director de Radio Jornaleras. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Miguel Vicente directamente desde Pasadena, California. Miguel, director de Radio Jornaleras, hablando sobre las elecciones presidenciales que se aproximan en los Estados Unidos. Manuel, el candidato presidencial Donald Trump está cantinfleando
desde hace meses cuando le preguntan si va a aceptar los resultados de la elección y cantinflea en el sentido que dice sí, pero si son claras y transparentes. Y allí deja abierta la puerta a lo que él decide que son transparentes y que son claras. ¿Cuál es tu lectura de eso y qué puede pasar? Creo que esas declaraciones no solamente se han visto aquí en los Estados Unidos, ¿no? Sino también en candidatos de la derecha en Latinoamérica, ¿no? Que han dicho que si los resultados no les resultan favorables, pues van a cuestionar y no van a validar las elecciones. Lo mismo va a pasar aquí en los Estados Unidos. Al menos que el margen sea un porcentaje amplio, eh, si no, si resulta perdedor y es una contienda sumamente cerrada, creo que podemos presenciar escenarios como el que vimos el 6 de enero, eh, cuando los muchos supremacistas blancos atacaron el Capitolio. Creo que se puede presentar escenarios violentos, ataques e inconformidades. Entonces creo que eso lo hace también preparando a su base para ese escenario, ¿no? No van a aceptar eh, si resultan derrotados una vez más, si resultan perdedores, no lo van a aceptar. Entonces creo que él lo está, no va a hacerlo públicamente, no va a aceptar la derrota y cuando le preguntan no va a decir que la va a aceptar. Obviamente todo el tiempo va a llevar signos de interrogación y una vez más creo que esa respuesta la hemos visto en Latinoamérica y en gran parte de las contiendas electorales donde la derecha tiene la balanza pues no a su favor y quieren cuestionar y poner en cuestionamiento las elecciones y los resultados electorales. Precisamente este pasado fin de semana, él hizo, el domingo, hizo un acto en el Madison Square Garden, en el estadio de la ciudad de Nueva York, y allí la prensa titula de que el lenguaje fue absolutamente racista, xenófobo, negativo, pregonando y promoviendo el odio. ¿Qué es esto? Porque en definitiva estamos hablando de una potencia mundial que ha llegado a este nivel. ¿Qué es lo que hace que esta elección haya llegado a ese grado de presentación? Pues bueno, la polarización política aquí en los Estados Unidos ha alcanzado un punto crítico, ¿no? Donde el lenguaje, las posturas radicales se han convertido en ese combustible, como lo compartí al inicio, que sostiene el movimiento y a ciertos candidatos, ¿no? Lo que eran antes posturas marginales, eh, bueno, como el racismo, el fascismo, el nacionalismo extremo, ahora tienen una presencia más visible y una validación, ¿no? Hay una aceptación abierta en el discurso político y electoral. Y eso es muy alarmante, ¿no? Porque la retórica es agresiva, que en algún momento, pues nunca pasó posiblemente por la mente de los ciudadanos aquí en los Estados Unidos, que se normalizara. Sabíamos que existía porque eh, la supremacía blanca siempre ha estado presente, grupos de ataque, la historia que tienen los Estados Unidos de racismo, xenofobia y fascismo es muy grande, entonces, pero estaba como debajo de la mesa, ¿no? No era tan visible. Cuando llega Donald Trump a la presidencia y empieza a ser incendiario, valida ese sentimiento. Y hay un representante que le da esa validez, ¿no? Que reafirma que ese sentimiento se tiene que promover. El nacionalismo extremo, pues tiene esas vertientes, ¿no? Tiene esos tintes. Eh, que puedan salirse de rumbo y que puedan ser agresivos y se puedan salir del carril y pueda tener estas circunstancias, ¿no? Entonces, creo que mm, el utilizar el miedo, la desinformación, el promover teorías de conspiración para movilizar a la base en busca de respuestas fáciles y a problemas complejos, creo que desencadena todas estas situaciones que estamos viviendo, todo este ambiente electoral. Eh, Pareciera que es una película cómica en ocasiones,
pero la realidad es de que no tiene nada de sátira, nada de irónico. Los comentarios que él comparte son meramente un sentimiento original que esta población tiene hacia los sectores de la comunidad minoritarios, y los ataques van a seguir arrasando. Obviamente, él ya está en cierto nivel que no puede echarse para atrás. Tiene que ir subiendo la intensidad, tiene que irse encrudeciendo cada vez un poco más, y el lenguaje rudo y agresivo pues va a continuar. Si él llega a ser elegido como el presidente, ese lenguaje se va a trasladar en políticas rudas, agresivas, en contra de las comunidades minoritarias, particularmente en las comunidades migrantes de clase trabajadora. Gane quien gane, ¿cómo crees tú que van a ser las relaciones de Estados Unidos con México? 3.000 kilómetros de frontera común, socio comercial número uno del mundo. Pues bueno, creo que las relaciones con México, la relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido una relación de odio y amor, pero es una relación que es vital para ambos países. El 80% de los productos que se consumen en los Estados Unidos vienen de México. Ah, simplemente para México es una relación comercial también importantísima. El aguacate, el 85% de la producción de aguacate se trae aquí a los Estados Unidos, y así en X cantidad de productos. Entonces, es una relación importante para ambos países, pero donde la balanza está inclinada hacia los Estados Unidos. Pero creo que México juega un papel importante en el trayecto migratorio también, y tiene esa balanza también en la mesa, ¿no? Para poder negociar, para poder poner las cartas sobre la mesa. Creo que independientemente de quien esté, bueno, posiblemente si llegara Donald Trump, la relación podría ser un poquito más turbia, tener algunas complicaciones en las negociaciones. Él ha estado promoviendo mucho sobre un incremento de aranceles a productos que no sean producidos aquí en los Estados Unidos. Ha hablado hasta un 200% de incremento en los aranceles, lo cual obviamente eso afectaría no solamente a la industria, sino a nosotros o a la población en general, porque son quienes están consumiendo estos productos, y quien al final del día terminan pagando estos impuestos es el comprador, ¿no? Entonces, en ese sentido, posiblemente pueda ser una relación más formal o más amigable si llegara a resultar ganadora Kamala Harris. Pudiera ser una relación más frontal, más transparente, y, pero sin duda, sea quien sea el ganador, la relación comercial México-Estados Unidos es un pivote para ambas naciones. Por último, entonces, Manuel, ¿por qué siendo los hispanos dentro de Estados Unidos, hispanos legales que han vivido durante muchos años en los Estados Unidos, por qué votan menos hispanos que están habilitados para votar de los que podrían votar? Bueno, creemos que puede ser alguna cuestión cultural. Sabemos que en nuestros países la relación con los políticos, o la política, las elecciones, pues no es la más amigable. En lo personal, yo también tengo algunas cuestiones de falta de confianza con los políticos, aquí y en nuestros países, en mi país. Entonces creo que puede ser algún factor que pueda ser el que esté inclinándose a que la comunidad latina que tiene la oportunidad de votar no lo haga. La otra, un posible escenario donde falta de información, de educación un poco, la mala información, la desinformación. También actualmente las campañas de desinformación y de mentiras que están en las redes, pues es un bombardeo constante que pueda hacer que las personas no tengan la intención de votar. Obviamente es importante que salgan a votar, que salgan a ejercer ese privilegio que tienen de poder elegir al presidente de la nación por los próximos 4 años. Y obviamente que la intención es de que
pues apoyen a un candidato que no ataque a la comunidad, ¿no? Un candidato que no sea racista, que no promueva el fascismo, que no promueva el odio. En ese sentido, creo que la comunidad migrante que tiene la oportunidad de votar tiene que ejercer ese privilegio que muchos, millones, que son migrantes indocumentados no tienen ese privilegio de poder ejercer, de amplificar la voz y de poder hacer valer ese voto. Manuel Vicente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nada más, si puedo agregar un poquito, hay una campaña que está atacando las mentiras que se están promoviendo en contra de la comunidad migrante indocumentada. Es una campaña que se llama No Más Mentiras, que lo pueden encontrar en nuestras plataformas de Radio Jornalera y pueden ahí ver desde el ángulo de la clase trabajadora cómo estamos desmintiendo las mentiras que giran alrededor de la comunidad migrante aquí en Estados Unidos. De nuevo, gracias, Manuel. Gracias a ustedes.